Señores, iniciamos la entrevista central de esta revista informativa Matinal 51. Y qué bueno es comenzar, iniciar este nuevo año con la presencia en, en este espacio de Janel Ferrera, politólogo, mercadólogo, pero sobre todo un analista de la realidad geopolítica, quien podemos decir que advirtió casi como una condición profética de los acontecimientos que se sucedieron que se viene sucediendo en Venezuela. Recordamos que antes inclusive del ascenso al poder de Donald Trump, Janel Ferrera advertía y decía que una vez Donald Trump arribara a la dirección del Estado norteamericano, terminaban los días de Maduro. Una realidad distante, no solamente a través de este medio, sino de otros medios. Y qué bueno tenerlo con nosotros para hablar del tema de Venezuela, tema haitiano, que lo maneja, digamos, como ningún otro, y otros temas importantes. De manera que, bienvenido, Janel. Buenos días, hermano, para mí un placer y qué coincidencia hacer la primera entrevista del año. Saludar a la dirección de este canal y estamos a sus órdenes. Cómo no. Vamos a iniciar como punto de partida el por qué tú advertías, prácticamente narrando, y lo digo y lo reitero, casi con una visión profética de todo lo que aconteció. Bueno, realmente cuando tú haces el análisis a futuro sobre las relaciones de las candidaturas presidenciales y el ejercicio del poder, te dabas cuenta que el presidente Donald Trump estableció su comando de campaña en tres áreas. Lo primero fue la finalización del levantamiento de frontera, segundo, la protección del empresariado interno y tercero, la devolución de los factores que le dieron origen a la sociedad norteamericana. Esa llamada vuelta por México inició precisamente por Venezuela. Venezuela le aportó al mundo más de 9 millones de desplazados, ni siquiera la guerra de Rusia y Ucrania le aportó tanto desplazado al mundo como Venezuela, y la mayoría de esos desplazados, los que tenían las capacidades de tomar un ticket aéreo, se fueron a Europa, específicamente España y Francia, pero la gran carga fue a República Dominicana. Pero los que no tenían las capacidades económicas para un ticket aéreo, entonces se tiraban a esa aventura del tapón del Darién, que desde la época colonial, desde los españoles, con la llegada en el 1492 en adelante, el tapón del Darién fue una zona que no le permitió a los colonizadores poder acceder a Sudamérica, por eso se descubre el Pacífico. Entonces el presidente Donald Trump estableció eso como un comando de campaña, porque la realidad es que las calles de Estados Unidos se llenaron de personas que no tenían ningún tipo de sentido esa migración. Usted no emigra para estar en las calles, usted no emigra para estar en una iglesia pidiendo, usted no emigra para echar carrera, usted no emigra para delinquir. O sea, eso no es una migración, la migración tiene unos componentes establecidos que previamente se da a partir de una visa, que es una cortesía del Estado receptor. Entonces, siempre vimos cómo la comunicación, que juega un papel fundamental en estos tiempos, donde la gente cobra por hablar y cobra por silenciar, nos dimos cuenta con una matriz de opinión decía que Trump perdía, que Kamala ganaba. Y yo decía, bueno, pero si el Partido Demócrata está tan bien, ¿por qué cambian de candidato? ¿Por qué le solicitan a Biden renunciar, que tenía la prerrogativa de presentarse a un segundo periodo? Había una disparidad entre lo que se decía y lo que se hacía. Entre la palabra y los hechos. Claro, sí. Y de hecho, a América Latina hace tiempo que se está manejando a través de lo que es una reingeniería social. Los estados latinoamericanos están diciendo una cosa y haciendo otra, pero eso obedece a un plan, claro, y ese plan a la República Dominicana también le impacta, precisamente en el tema que tú acabas de decir, que es el tema de la masiva presencia haitiana. Que yo pienso que para retornar luego con Venezuela, pero definitivamente como punto es sin lugar a duda, tú sientes y piensas que puede ser bien aprovechado por el país abordar el tema haitiano con la presencia de Trump. Claro, es que
de hecho, una de las tesis que nosotros manejamos es que con la llegada de Trump se salvaba la frontera dominicana. Lo que sucede es que en la ecuación que visualizamos en tiempos pasados no vimos la intención marcada de un segmento poblacional que no reconoce a Juan Pablo Duarte, encabezado por una oligarquía, no toda, pero una gran mayoría, que no sabe qué fue la trinitaria, qué es la filantrópica, qué fue la dramática, quién es Prudencia Lluvere, no sabe quién es Concepción Bona, no sabe quién es María Es Trinidad una Sánchez. crisis en valores En y cultura, cultural. en cultura primera. Sí. En cultura primero, entonces la cultura fue saliendo del escenario dominicano. Hoy vemos, por ejemplo, decía ayer, una niña que a través de la comunicación 2.0, que es el epicentro por donde transitan las informaciones en una velocidad gigantesca, allá le preguntan que si está frente a un punto de droga, si ella parece una usuaria. Por eso fue suficiente para que a esa jovencita hoy la convirtamos en una artista urbana. Nosotros estamos condenados a jodernos si no hacemos una revolución cultural. Porque ahora estamos viendo que lo malo es bueno, lo bueno es malo, lo Una correcto. inversión de valores. Pero sí. totalmente. Pero es persiguiendo el tema económico. Aquí nadie visualiza la trayectoria que hay entre el estudio y la riqueza. La gente entiende La vía que fácil, puede el atajo. levantarse a las 10 de la mañana o a las 12 del mediodía y a la 1 ya es rico. Y deja de plano entonces una serie de acontecimientos que son necesarios para tú tener prosperidad económica. O que, por ejemplo, tú vienes al medio de comunicación y te expresas como te expresas y eso no tiene, en principio, una gran inversión en tú prepararte para poder decir. Y no solamente eso, también la falta de meritocracia. El rol de los partidos políticos como instrumento de la democracia dominicana ha fallado. Los ¿En qué partidos sentido? políticos no han formado sus cuadros, no se han preocupado para que los cuadros estén formados, pero mucho menos tampoco le ponen atención a la escalera de la meritocracia. Nosotros hemos tenido un modelo después de la muerte de Balaguer, donde es más importante el amiguismo que el sacrificio y la trayectoria. Y todos los grupos políticos, todos los partidos políticos, todos los movimientos electorales han tenido esa desgracia. Y no es un asunto que se vaya a marcar en un esquema bien pensado, sino que el cuadro de la campaña no es el cuadro de la gestión, pero en todos los niveles. Ya. Eso se da en el caso de un dirigente que aspire a una simple vocal de una junta de un distrito. Él dice que la esposa del cabo, la novia, no es la esposa entonces del oficial. No, jamás, jamás, jamás. Y hay una disparidad. Ayer le decía a un gran amigo, ayer domingo, de que hay personas que te invitan a empujar un vehículo que está sin gasolina y parado. Okay. Y usted hace un esfuerzo y el vehículo enciende. Lo primero que hace el chofer es montar a 10 personas que están a 2 esquinas más para adelante, sentados bajo una sombra. Ya. O sea, es un modelo recurrente. Y ese modelo, sin darnos cuenta, ha corrompido la estabilidad democrática dominicana, que sigue siendo fuerte, que sigue siendo saludable, que sigue siendo la columna vertebral junto con las Fuerzas Armadas de la paz que vive la República Dominicana. Pero eso tiene un punto de quiebre, porque se supone que la partidocracia, los dirigentes políticos, son personas que están en un equilibrio perfecto entre la riqueza que tú produces y la pobreza que el otro padece. Es garantizarle a un segmento poblacional que tenga prosperidad económica con un marco jurídico, con obras públicas, con comunicación, incluso con sistemas logísticos y portuarios efectivos. Pero esas riquezas que un segmento poblacional acumula, tiene que servir para que el camarógrafo, el chofer, el control master tengan garantizado salud pública, educación pública de calidad, vivienda y acceso a esos bienes que dan una calidad de vida distinta a la miseria con que vive la mayoría de los latinoamericanos. Janel, muy a propósito de un tema cultural como establece, ¿tú piensas o sientes que el gobierno, por ejemplo, con las medidas de repatriación,
la verja perimetral, etcétera, ha abordado, está haciendo, ¿cómo tú percibes que el gobierno está abordando y cómo percibes que debe también complementar o abordar el tema? Mira, la situación dominico-haitiana a través de la frontera es una situación recurrente. Cada 100 años los haitianos entran y cada 100 años los dominicanos dan una respuesta. Estamos en este momento en la etapa de la entrega del territorio. Lamentablemente es así. Entrega de territorio. Totalmente. Aquí no hay un solo espacio que no esté invadido por los haitianos. De hecho, y la gente no debe de asombrarse porque Juan Pablo Duarte en su ideario habló de eso. Habló de los que maquinan contra la patria. Aquí se está ejecutando una reingeniería al más alto nivel. Aquí hay mucha distracción, aquí hay mucha mentira, mucha fabulación. La realidad es que los supermercados están llenos de haitianos, los sectores están llenos de haitianos. Por ejemplo, en el Santo Domingo Este, la autopista de San Isidro es Haití, la ecológica es Haití, los frailes, desde la Charles de Gaulle hasta la Juan Pablo II, es prácticamente Jacmel. Entonces, lo necesario para resolver el tema haitiano no establece las políticas públicas solamente de un gobierno. Por ejemplo, el presidente ha hecho lo que ha podido, lo que le ha permitido la Constitución, pero todos los días vemos cómo dominicanos trafican haitianos en furgones, camionetas, camiones, motores, dominicanos traidores. Es que Duarte habló de ellos. Y cuando Duarte habla del escarmiento a esos traidores, no necesariamente se le aplica por una medida mediática. Aquí hay periódicos dominicanos que son haitianos. Y lo principal y lo más grave es que ahora la juventud dominicana está totalmente distraída por el sueño de ser artista, el dembow, el muecadán, la droga, la degradación. Y aquí nadie sabe quién es Duarte. Si tú le preguntas al bachillerato dominicano, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que más de la mitad de los bachilleros dominicanos no se saben el himno nacional. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No saben cuándo se origina la república, no saben quién originó la república, no saben qué fue el degüello de Moca, no saben qué fue la invasión del 1822 y no saben qué fue la traición de Toussaint Louverture del 1801. Entonces, la sociedad dominicana, para sobrevivir en el tiempo, debe de tener claro que nuestra única vía de sobrevivir es separados de Haití. El acercamiento con Haití de sobrevivir es separado de Haití. Separado de Haití. Totalmente. Las haitianas, cuando le va mal, paren 8. Las dominicanas no quieren parir, paren 2, cuando le va bien. La demografía en el tiempo determina el futuro de los pueblos. Hoy, si marcamos que los nacidos en los últimos 5 años, por decirte un ejemplo, son los únicos que sobreviven en el 2040, la sociedad dominicana será 80% Haití y 20% dominicana. Dios nos haya confesado. Mira, tú has hecho, pienso, una revelación interesante respecto a los maquinadores y traidores, que ese traidor es justamente ese dominicano que una vez las autoridades nuestras hacen el esfuerzo por trasladar al haitiano a su territorio, deportarlo a su territorio, pues encubiertamente, por cohecho, por prebenda, los regresan. Claro. ¿Cuál debe ser la medida precisamente del Estado dominicano, del gobierno dominicano frente a los traidores? La respuesta debe ser del pueblo, no del gobierno. Ahí es que está el gran detalle. Okay. La única forma de la República Dominicana salir de Haití es si el pueblo se empodera. Porque lamentablemente Haití ya tiene establecido el control del territorio dominicano. Y duele decirlo, pero la realidad es que los vemos cuando la narrativa internacional dice que los dominicanos somos racistas y xenófobos. Parece que el tú defender la identidad nacional es un escenario de racismo, pero la patria muere lentamente. La patria dominicana hoy está en cuidados intensivos y el pronóstico de vida es reservado. Lamentablemente las instituciones no funcionan, y no solamente el gobierno, es que los gremios están con Haití, es que la clase comunicacional mira para otro lado, es que los titulares de algunos periódicos son pro-haitianos, y tú te das cuenta
Cuando, por ejemplo, en un accidente lamentable de una niña haitiana en Santiago, que está repleto de haitianos Santiago, se hizo una campaña Como toda la nacional. geografía nacional. Se hizo una campaña nacional. Pero nosotros vimos cómo 2 haitianos enterraron a 2 cobradores de Nagua y nadie dijo nada. O sea, es visible, es palpable la falta de empatía mediática que hay por preservar a los dominicanos y por aumentarla a los haitianos. Y lo que están viendo en esta fusión de la isla, una salvación, le tengo una mala noticia. Cuando los haitianos sean mayoría, harán lo mismo que hicieron en Saint Domingue. Le cortarán las cabezas a sus amos. Porque Haití voló la etapa de la civilización. Los haitianos son una etnia primitiva que no reconoce ni siquiera el génesis de la identidad dominicana. Nosotros nacimos por una identidad judeocristiana. Independientemente que aquí haya personas ateas, en tu familia te criaron con el respeto de la familia, con la identidad del cristianismo. Los haitianos no reconocen eso, los haitianos creen en los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Los haitianos en el 2026 están enterrando un gallo vivo para salvar a un niño de asma. Son casi salvajes. La mayoría de las poblaciones haitianas que han encontrado en los bienes raíces un paraíso. ¿Tú eres haitiantiano? ¿Te consideras? No, yo soy pro dominicano, que es todo lo contrario. De hecho, no soy anti-haitiano porque yo he sido padrino de haitianas que me han perdido, que se ha perdido en graduación. Y la gente que me conoce sabe que yo no tengo problemas con Haití. Mi problema es ver la desaparición del Estado Nacional, porque yo la estoy viendo. Y mucha gente no la está viendo porque estamos en una reingeniería de anestesia. Aquí la gente está en dembow, en droga, en muecadam y en riqueza. Y otra parte en corrupción. Mira, la sociedad dominicana está como la arepa. Hay un grupo arriba, un segmento mínimo, por cierto, de empresarios que se roban el país, como en el caso de Senasa. Pero hay un grupo abajo, de gente del barrio, que sale todos los días a atracarte sin piedad. Pero en el centro hay una población que no tiene salida, porque ni coincide con un grupo de ladrones, ni tampoco coincide con el que no se educó. Y esa llamada diligencia, que tú la has escuchado muchas veces, bueno, lo importante es hacer la diligencia. No, la diligencia la está haciendo el camarógrafo que está aquí, que se levantó a las 5 de la mañana para ganar un salario. La diligencia la está haciendo la joven que maquilla, que está aquí todos los días a las 7 para ganarse un salario. Pero tú no puedes salir con una pistola a matar a otro haciendo una diligencia. Pero tú no puedes montar un esquema, en el caso de Senasa, para robarte la salud de un pueblo pobre. Todo eso se resuelve con una revolución cultural, que es la salida más saludable. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana, y aquí lo más grave, cada 100 años para un vengador social. Y nadie está viendo que nosotros estamos en el 2026, que solamente hace falta 4 años para cumplir 100 la llegada de Trujillo. Trujillo llega en el 1930. Y Trujillo llega que con esa descripción, porque lo buscaron. Claro, con la descripción me refiero que haces la acción de Trujillo, entonces yo pienso que fue mal redactada. Claro, pero a propósito, ¿sí? A propósito, de hecho, Trujillo es una figura que con sus sombras y sus luces, posiblemente mucho más sombras que luces, Trujillo llega por una serie de movimientos que lo buscan, por esa rectitud que tuvo al frente del ejército y por la entrega del territorio del presidente Horacio Vázquez. Esa es la realidad. Después de la intervención norteamericana, los dominicanos hicimos un tratado en el 1929 entre el presidente Horacio Vázquez y Luis Bornot, donde los dominicanos le cedimos a los haitianos 6.500 kilómetros cuadrados con el jueguito de que son pobres, déjalos. Y perdimos San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas. Todo ese territorio era dominicano. Si tú visualizas lo que ha pasado desde el 1929 con el tratado hasta hoy, aquí hay comunidades que están perdidas. Que eran territorios nacionales. Dominicanos. Por eso Trujillo hace
ese programa de dominicanidad fronteriza. Por eso trae los asiáticos a Dajabón. Por eso trae los europeos a Constanza, Ocoa y Jarabacoa. Fue tratando de poblar la raza dominicana para apartarla de lo que Juan Pablo Duarte le dijo a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona: colócale la cruz blanca a la bandera. Era frenando el vudú y el gagá. Pero hoy los dominicanos no reconocen nada de eso. Y lamentablemente lo único que ha traído esa creencia haitiana a la isla es pobreza. Por eso Haití, que nace como la respuesta a una opresión criminal de los franceses en Saint-Domingue, cuando Haití nace con más de 3.000 plantaciones de café, más de 2.900 plantaciones de añil. Haití tenía 846 ingenios, 184 fábricas de ron, aserraderos, y lo han convertido literalmente en un territorio cloacal. La zona boscosa de Haití es de un 2% y bajando. Cuando tenemos en un mundo donde el principal problema es el medio ambiente. En América Latina, por ejemplo, desde 2001 hasta el 2021, hemos perdido 36 millones de hectáreas. Nosotros hemos perdido la mitad de la biodiversidad mundial, está en América Latina, y le estamos perdiendo por una deforestación que pierde de norte, de que lo único que nos sobrevive en el tiempo es el medio ambiente. Y para nosotros más, porque lamentablemente nosotros no somos parte de una plataforma continental. Nosotros tenemos una isla con recursos finitos, siempre y cuando no establezcamos la diatriba que se da entre el manejo ambiental y el aprovechamiento ciudadano. Es muy bueno usted tener agua potable en la llave, pero esa agua tiene una carrera, tiene una escalera, se produce con el cuidado ambiental, luego viene la extracción de los mares a las nubes, pero si no tenemos bosques en las montañas, no hay esa condensación natural para que de ahí nazca el río, y del río la represa, y la represa a tu casa. Pero resulta que tú, cuando vas a la calle, lo primero que haces es que tiran en el inbornal el vaso de cerveza que te bebes, el plato de picapollo, la redecilla y todas las diabluras. Pero luego te quejas que cuando llueve, esa misma calle donde tú tiras la basura, te inunda la casa. Es una inmoralidad ciudadana. Janel, la realidad que tú describes de Haití justamente es un estado más que fallido, que necesita, yo siento, de la intervención de la comunidad internacional, la solidaridad de la comunidad. Mientras exista el estado situacional haitiano, ¿puede haber respuesta desde acá? Claro que no, porque hay un detalle que es importante que tú manejes y que el pueblo maneje. Los haitianos no están aquí porque en Haití hay una crisis. Ya. En Haití hay una crisis para que los haitianos estén aquí, que es una cosa totalmente distinta. ¿Cómo es? Reitéralo. Los haitianos no están en el territorio dominicano porque mataron a Jovenel Moïse. Mataron a Jovenel Moïse para que los haitianos crucen para este lado. De hecho, la función... Es un plan. Pero claro, pero totalmente. Eso no ocurrió de forma fortuita. No. Mira, Jimmy Cericel trabaja para el mismo amo que trabajan algunos directores de medios dominicanos. Es un plan muy organizado. Además, es un plan muy efectivo. Aquí se ha montado una reingeniería total de la distracción juvenil dominicana. La juventud dominicana tiene lamentablemente dentro de la exposición femenina un sinnúmero de personas que son más conocidas que Juan Pablo Duarte, todas. Mami King, Mami Jordan, la más viral, la más demente, la sicaria, la más doll, la chica del swagger. Esas son las mujeres que están narrando la realidad dominicana. Pero aquí nadie sabe quién es Concepción Bona, quién es Prudencia Lluveres, no saben quién es María Trinidad Sánchez. Aquí no saben ni siquiera quiénes fueron los fundadores de la Trinitaria. No lo saben. Entonces, un pueblo que pierde el génesis de su historia está condenado a joderse,
pero no es que yo lo diga. Y si usted no me quiere creer, haga un ejercicio. Aquí no hay posibilidad de usted salir de cualquier lugar donde usted se encuentre ahora y contar 120 segundos sin ver un haitiano. Pero a partir de ver ese haitiano, si usted cuenta 120 segundos más, ve otro haitiano. Y no nos estamos dando cuenta porque la mayoría de los que tienen que hablar por estos medios están vendidos. Vendidos. La traición a la patria genera mucha riqueza. Aquí hay gente con 5 apartamentos, con 4 jipetas. Pero es producto de vender la patria de Duarte hasta que venga el que ha de llegar y hasta que salga el sol. Porque mi esperanza está en que cada 100 años aparece un movimiento restaurador que recupera la república. Pero cuando eso suceda, los que han traicionado a la patria, que ellos saben quiénes son, no tendrán ni puerto, ni aeropuerto, ni montaña segura. Lo van a agarrar y lo van a capturar. Porque cada vez que la sociedad dominicana se acerca a Haití, lo que hay es violencia y destrucción. Porque somos dos poblaciones totalmente distintas. Nosotros somos herencia judeocristiana que llega con la fusión de los españoles, los africanos y los aborígenes. Haití no. Haití nace por la represión y el odio, porque los franceses no crearon comunidades. Y el 97% de los que crearon Haití son africanos. Escuchen bien, 67% africanos puros y un 30% de africanos nacidos en Saint-Domingue. Y nacen el 14 de agosto del 1791 con el pacto de Bois-Caimán. Escuchen bien, amparado en un supuesto prillé entre Bob Manduti y Cecil Fátima. Nosotros nacemos por Duarte, nosotros nacemos por la identidad cristiana, nosotros nacemos con la bandera dominicana, tiene la Biblia en el escudo, no es fortuito. Por eso vemos ahora que hay ataques de volver a rediseñar el escudo para sacar la bandera. Aquí hubieron personas en el pasado reciente que dijeron que nosotros somos un estado laico, que hay que traer la bandera. Pero usted no puede cambiar el génesis. El problema está en cambiar las cosas que le dieron origen a la identidad nacional. Si hoy tenemos esta planta televisora, si hoy usted está sentado ahí, si hoy usted tiene una cédula y un pasaporte que dice dominicanos, fue por Juan Pablo Duarte, fue por una idea, fue por una construcción. ¿Y cómo diablos usted viene en el tiempo? Por una temporada de traidores, porque aquí ahora han coincidido la mayor cantidad de traidores, escucha bien, en toda nuestra historia. Ahora están traicionando todos al mismo tiempo. Y lamentablemente tenemos un futuro incierto mientras los dominicanos están perdidos en vicio, los haitianos están trabajando. Janel, tenemos que hacer una pausa para continuar con esta, digamos, conversación. Uno siente que tú planteas que el tema haitiano se aborda y se enfrenta correctamente como una revolución cultural y de conciencia ciudadana. Es la única forma de que la República Dominicana se salve de Haití. No es un tema de defensa, no es un tema de retaliación, no es un tema de xenofobia. Es que los dominicanos, si los dominicanos saben quién es Duarte, los haitianos se devuelven. Vamos a la pausa y regresamos con Janel Ferreras en esta entrevista estelar. Volviendo, Janel, tenemos a Maduro en una acción que prácticamente parece extraída de Hollywood. Inclusive el presidente Trump dijo que vio cada uno de los detalles de cómo, y yo pienso que también fue una forma de posicionar la capacidad armamentista de Estados Unidos, que siento que uno de los logros de Trump es reincorporar a la nación como la nación poderosa y fuerte. Pero a hoy, 9 días lleva ya bajo prisión
Maduro. ¿Cuál, digamos, es el desenlace? ¿Qué va a ocurrir con otras naciones, como el caso de Cuba, que vi que el presidente norteamericano le da una especie de ultimátum, donde dice o entra a un acuerdo o se atiene a las consecuencias? Yo pienso que el desenlace de la operación Resolución Absoluta, que es la culminación del plan Lanza del Sur. Lanza del Sur inicia con los movimientos de niveles de embarcaciones al Caribe. Hay que decir que Estados Unidos tiene una flota naval que tiene niveles. El primer nivel son los portaaviones, segundo nivel las naves anfibios, tercer nivel son los destructores y cruceros y el cuarto nivel los submarinos. El plan fue muy bien pensado. Primero mandan el Jason Dohan con una flotilla de destructores, luego envían al Iwo Jima, que fue la embarcación donde supuestamente colocaron a Nicolás Maduro, luego mandan un crucero llamado Lake Erie, con 120 misiles balísticos y tecnología Aegis, luego mandan un submarino llamado Newport News, y finalmente envían el Gerald Ford. Cuando enviaron el super portaaviones, yo sabía que la operación era inminente. La operación iba a ser el 23 de diciembre y se tomó el día 2 de diciembre la decisión. Por un tema de electricidad logística y lunar, entonces se estableció nuevamente el programa. La operación Resolución Absoluta fue la operación militar más tecnológica en la historia de la humanidad. Escucha ¿Sí? bien, claro. ¿Sí? La operación militar, de lo que ha conocido, que hemos tenido una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, la guerra de Irak, la guerra de Rusia y Ucrania. Esta operación militar, que fue breve, fue la operación militar con mayor carga de inteligencia artificial incluso en toda nuestra historia. Se pusieron en práctica armamento. De hecho, en los corrillos internos de Venezuela, los sobrevivientes dicen que no se habían enfrentado a unas armas tan tecnológicas como la que ese escuadrón de Estados Unidos ejecutó esa noche. Se habla de 32 cubanos de un grupo amplio denominada las Avispas Negras, que es un comando de represión cubano que estaba al frente de la seguridad de Nicolás Maduro. Pero la realidad es que aparentemente son 56 muertos. Aquí en la narrativa de guerra siempre se esconden las cifras para no presentar daños colaterales. La realidad es que esto parece un juego de ciencia ficción, esto parece mentira, esto parece una película de G.I. Joe. Pero la realidad es que hoy Maduro está en una cárcel de Brooklyn, una cárcel de 2x3, se bañará durante 3 veces a la semana. Allí lo vimos en las redes sociales de forma un poco deprimente, caminando alrededor de un patio. 30 minutos. 30 minutos por día, tendrá la luz encendida 22 horas. Y yo pienso que a partir de ahora que le quedan 22 horas con la luz encendida. Encendida y 2 horas con la luz apagada. Entonces Nicolás Maduro va a perder el foco del tiempo y allí vendrá lo que es una delación para colaborar con las autoridades. Por eso la próxima audiencia será el 17 de marzo. Se dice que excluyeron el tema de los soles, pero definitivamente yo lo que pienso es que lo han sustituido por el mismo delito con el tema ese de Sinaloa, ¿no? Y, No, la, y la confesión de la de lo que sucede es que hay una serie Okay. de testigos a cargo. ¿Cómo funciona la justicia norteamericana? A la justicia norteamericana no le interesa que usted cumpla cadena perpetua. Le interesa que usted colabore en la estrategia del hijo de la madeja. La mayoría de los muchachos del barrio, cuando no tenían dinero para volar chichigua, se robaban el pañito de sus casas y le sacaban la punta. Decía, levantar el pañito. Sí. Cuando el pañito se conectaba con la chichigua, el paño se iba completo. Así se va a ir la red de Maduro. ¿Por qué? Porque hay una figura importante ya detenida, que es Ovidio Guzmán López, el Chapito, que dice que gran parte de la mercancía que trafica el cártel de Sinaloa se la suplía el supuesto cártel de los soles, conectado con el llamado Tren de Aragua, que es una organización que nace en Venezuela. Pero también el Mayo Zambada dice, para colaborar, porque aquí todo el mundo va a salvarse su pellejo, y señala que en Venezuela estaban los principales colaboradores, aparte de Colombia, para ese suplemento importante de la logística de la droga. Pero hay una figura importante que es Hugo Carvajal, alias El Pollo,
que es un general venezolano que fue jefe del SEBIN. El SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, que es una especie de SIN de Trujillo, pero con graduaciones summa cum laude, que operó bajo el esquema de Chávez y de Maduro, pero ya él se declara culpable. Sí. Entonces, claro, Ya está detenido. él está detenido y declarado culpable. Pero ¿por qué razón él puede ser un testigo a cargo para salvar su pellejo? Claro. No es verdad que Nicolás Maduro, que se enfrenta a una cadena perpetua, que sale del Palacio de Miraflores de dormir en un colchón full size, a dormir en una camita de metal con un colchón de este tamaño, a bañarse 3 veces a la semana, A dar órdenes. a levantarse solo todos recibirla. los días a las 6 de la mañana. Escuchen bien, porque no es que usted se va a levantar a la hora que usted quiera. A las 6 le están pasando revistas de lunes a lunes. No es verdad que si es cierto que él formó parte de un supuesto cártel, no va a delatar a sus socios. Oye. Por eso, Cuba, Nicaragua, Colombia, México, República Dominicana, Haití y otros estados estarán aportándole propiedades como parte del cuerpo del delito. Por eso fue que Estados Unidos vino aquí, incautó un avión en el aeropuerto Joaquín Balaguer. Correcto. Por eso incautó una villa en la región de Bávaro, Punta Cana. ¿Por qué? Porque esas propiedades se van a presentar como parte del cuerpo del delito. Se habla de la congelación de más de 10.000 millones de dólares en Europa. Mientras este hombre, en un medio de comunicación en su país, se burlaba diciendo que es un asalariado, porque lo que hay en Venezuela es una burla. De hecho, lo que hay en el mundo actualmente es una burla. Es la disparidad entre los que pocos tienen y los que muchos presentan. Y lamentablemente, Estados Unidos también tiene que agilizar el paso, porque siempre dije en este programa que la transición de Venezuela no es una transición de A a B, sino de A a Z, que hay que pasar el abecedario completo, porque lamentablemente la gente entendía que extraído Maduro, colocado Edmundo, y no era posible. Hace falta una reingeniería para que los nuevos actores conozcan el monstruo por dentro. Pero a esas figuras en Venezuela le va a pasar lo mismo que le pasó al villano en la película Van Helsing. Van a hacer el hoyo para ellos mismos enterrarse, porque Estados Unidos no tiene socios permanentes. Esa actitud que tienen ahora ellos de cooperación, por eso Donald Trump dice Venezuela está bajo control. Es que Daisy, escucha bien, se comunica todos los días con Rubio. Todos los días. O sea, pasa hay un revista. control real y efectivo. Total, un control total. Y usted verá en los próximos días, primero, la movilidad del ministro de Defensa, que posiblemente salga con una situación premiada, con un exilio político. Pero también verán la renuncia de Diosdado Cabello, porque son enemigos. Lo que sucede es que este movimiento será gradual. Y el discurso del hijo de Maduro, que lo veo inclusive llamando. No, este muchacho es un bufón. Este muchacho no sabe nada de política. Él es hijo del presidente y es un cantinfla. Pero lo vimos en una intervención hablando de que ellos van a invadir con fusiles a Nueva York y le sacaron el papá sin darse cuenta. Sí. Es un cantinfla, porque es que el mundo está lleno de cantinfla. El mundo está lleno de gente sin méritos, sin trayectoria, sin sacrificio, y lo colocan al frente de la cosa pública con una premiación inverosímil, o sea, algo inaudito. ¿Qué capacidad política tiene el hijo de Maduro para hablar en televisión? ¿Cuál es su formación política? ¿O acaso su vida personal, que es una vida privilegiada, no es la vida de los cientos de millones de venezolanos que se fueron, que con maestría y doctorado tienen que estar sirviendo en casa de familias en República Dominicana y Estados Unidos? O simplemente aportándole a la mayoría de los recursos humanos por todo el mundo. Ese no es el ejemplo a seguir. Janel, la verdad es que el tiempo contigo transcurre o discurre de forma que uno tiene tantos temas que quisiera continuar y dejar abierta sobre todo la invitación, porque son
muchos temas y además por el talento y la capacidad para abordarlo. Te agradezco inmensamente el que haya comparecido, que nos haya permitido conversar contigo de forma pública. Bueno, gracias a ti por la invitación. Esta es prácticamente mi casa. Nosotros estamos abordando lo que va a ser el mes de la patria. En este año estamos organizando la conferencia Juan Pablo Duarte, más necesario que nunca, y la vamos a dar dentro y fuera del territorio dominicano. Si Dios quiere, esta será una agenda hasta el mes de febrero. Mira, el presidente Donald Trump, así como Colofón, ha dejado fuera una serie de organizaciones, unas 66 organizaciones, como inclusive la OMS, el tema climático, estableciendo, y yo pienso que ese tipo de temas tenemos que abordarlo. Claro que sí, sobre todo el tema medioambiental. Nosotros tenemos una tragedia, la transición energética es una realidad. Hoy el modelo a seguir es Uruguay, que ya se desconectó totalmente de una sola gota de petróleo, 100% energía renovable. Venezuela, con todo y la crisis, el 64% de Venezuela tiene energía hidráulica. Y la República Dominicana tiene que hacer un plan urgente para enfrentar la deforestación en la montaña, producto de los propios vecinos, porque repito, todos los problemas dominicanos se resuelven sacando a Haití. Y tenemos que hacer un plan amplio de reforestación, de cuidado ambiental, de nuestras costas, nuestros ríos, y sobre todo educar a la juventud dominicana para que todos los niños, antes de ser promovidos de curso, se les exija por lo menos sembrar un árbol. Este es un plan muy sencillo. Si tú te preguntas en tu casa cuántos árboles tú has sembrado, posiblemente ninguno. La gente busca sombra, pero nadie siembra. Y hace falta que nosotros tengamos en cuenta que en esta zona vulnerable el cambio climático nos va a afectar mucho por el paso de los huracanes, las inundaciones y las sequías. Janel, de verdad que reiterada gracias. Me permite inclusive concluir el espacio, esta revista informativa, con la satisfacción del deber cumplido. Saber que el tiempo invertido en el espacio ha sido un tiempo de provecho. A ustedes gracias, y mañana cuando sean las 7, con el favor de Dios, estamos con ustedes en otra revista informativa, en otro Matinal 51.